Bueno, vamos a arrancar con las medidas de posición, que son los percentiles, que son claves, digamos, para construir los diagramas de caja. ¿Alguno se acuerda, bueno, alguno se acuerda de para qué servía el diagrama de caja? ¿Para qué lo usábamos en particular nosotros? Que era bastante útil para algo en específico. Para ver Outlier. Para ver outliers, ¿no? Y que seguía, digamos, una prueba que se llamaba la prueba de Tukey, y básicamente lo que hacía era, tenemos distintos tipos de outliers dentro de un conjunto. Están los débiles, los moderados y los altos. Habíamos dicho como regla empírica, si el valor salía 1.5 de lo que era el rango intercuartil, se considera un outlier, ¿no? Un outlier moderado. Pero no habíamos visto que era el rango intercuartil y no sabíamos qué era ese tipo de cosas. Entonces, la idea de hoy es explorar todos esos conceptos, ¿no? Entonces, ¿saben qué son los percentiles? Con sus palabras, como salga, ¿no? ¿Para qué sirven los percentiles o qué son los percentiles? Con confianza. Para dividir el Bien. conjunto de los datos. Para dividir el conjunto de los datos. Me encantó, me encantó. ¿Y qué particularidad? O sea, ¿tengo que hacer algo en especial antes de dividir ese conjunto o con qué criterio voy a dividir ese conjunto? Tenés que ordenarlo y dividirlo en 100. Tengo que ordenarlo y dividirlo en 100. Perfecto. Entonces, básicamente, nos va a servir este concepto para estimar la dispersión, ¿sí? La distribución de los datos ordenados, ¿sí? Y justamente los estadísticos, habíamos visto que un estadístico no era una persona que estudia estadística, sino que era una función o una medida de algo. Y los estadísticos que tienen los datos ordenados se denominan de orden. Es exactamente igual que pasaba con la mediana, ¿no? De hecho, vamos a ver que la mediana coincide con el cuartil 2 de lo que son los percentiles en general. Entonces, vamos a poner que los estadísticos, vamos a poner datos ordenados, menor a mayor, y los estadísticos, o sea, la función que me va a medir lo que fuese, los estadísticos que tienen los datos ordenados se denominan de orden. ¿Sí? Habíamos visto que la mediana, justamente necesitábamos tener los datos ordenados para esto. ¿Algún estadístico de orden que conozcan además de la mediana? ¿Qué les suena? ¿Qué haces, Norma? ¿Todo bien? ¿Qué les suena? ¿Qué les suena? ¿Qué les suena? A ver, mediana. Tenemos el rango. ¿Saben qué es el rango en un conjunto? ¿A qué les suena rango? Está dicho hoy. Diferencia entre el valor máximo y mínimo que tiene un conjunto, ¿no? ¿Esa la sabían? Y después tenemos percentiles, cuartiles, etc. ¿Estamos claros con esto? Entonces, como bien dijeron los compañeros, el percentil, en particular, es un estadístico de orden que divide al conjunto en ¿cuántas partes? ¿4? 100. Ah, En 100 partes, ¿en ¿no? 100 partes? En Ah, 100 partes iguales. Sí. Entonces, justamente la idea del percentil es un indicador que busca mostrar la proporción, ¿sí?, de la serie que queda por debajo de este valor. Y para esto tengo un ejemplo, porque si no, no se entiende nada de esto. Pero imagínense que, vieron que yo les había comentado que hay ciertas variables aleatorias que se distribuyen de forma normal, ¿no? O sea, por ejemplo, esta acá. Sorry por el dibujo, pero es horroroso. Está bien. Fíjense, la altura, por ejemplo, al igual que, no sé, la distribución de los efectos de un fármaco o el coeficiente intelectual y muchas otras variables tienen un comportamiento que es normal. ¿Qué significa? Que sigue esta distribución de probabilidad. No importa. A lo que voy es, fíjense cómo está dividida esta curva en percentiles, ¿no? Acá, por tema de tamaño, no nos entran todos los percentiles dentro de la pantalla, pero ¿qué quiere decir que alguien, por ejemplo, esté en el percentil 25? A ver, tomemos este patrón, ¿no? A ver si podemos entender el concepto. ¿Qué piensan que significa que esté una persona que tenga una altura en el percentil 25? Está en el 25 más bajo. Claro, o sea, que junto con su altura, imagínense, no sé, que esa persona mide, vamos a ponerlo acá, 1.55, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Que mide 1.55, ¿qué significa? Que
Todas las personas, el 25% de las personas de abajo, miden 1,55 o menos. ¿Sí? Ese es el concepto de percentil, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si yo te digo que, por ejemplo, mido 1,80 o 1,85, no importa, y estoy en el percentil 75, tengo dos formas de verlo. Puedo decir que el 75% de la gente mide 1,85 o menos, es decir, me voy para la izquierda, o también podría decir que el 25% de la población mide 1,85 o más. ¿Se entiende ese concepto? ¿Queda claro? Y sí. Ok, entonces, Sí, fíjense que es súper importante para poder hablar de percentiles y demás, que justamente este conjunto esté ordenado. ¿Sí? No tendría sentido si no fuese un estadístico de orden. Yo tengo que ordenar de menor a mayor los IQs, las alturas, el tiempo medio de una llamada, lo que fuese, para poder hablar de percentiles. ¿Y por qué piensan que hablamos de percentiles o de cuartiles o lo que fuese? Fíjense acá lo siguiente, ¿no? En particular, yo puedo dividir el intervalo en 100 partes iguales y ahí hablo de percentiles. Pero si yo divido al intervalo en 4 partes, por ejemplo, tengo el primer cuartil, es decir, los primeros 25%, el cuartil 2, que fíjense que coincide con la mediana, en este caso, el cuartil 3, y bueno, la última parte que es el Q4, ¿no? Pero siempre se habla de Q1, Q2 y Q3, en definitiva. Que yo les diga que el percentil 75, el 75% o el percentil 75 es un 85, es lo mismo que le diga que el Q3 es de un 85. ¿Se entiende el concepto? O sea, es simplemente otra forma de nombrar a lo mismo. La diferencia del cuartil es que nos interesan porciones más chiquitas, ¿no? Por ejemplo, nos quedamos con el cuartil 1, que es el 25%, el cuartil 2, que es la mediana, o es el percentil 50, y el cuartil 3, que es el percentil 75. ¿Se entiende esta forma de agrupar las cosas? ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Ok. ¿Por qué piensan que hablamos, o sea, con todas las medidas que teníamos, ya teníamos la mediana, la moda, la media, ¿por qué piensan que hablamos de percentiles o de cuartiles en este caso? ¿Qué ventajas nos puede llegar a dar? son más robustas. Son robustas. ¿Por qué? ¿Robustas a qué? Perfecto, ya sé que lo sabes, pero así queda completa la definición. A los outliers. Bien, menos sensibles a valores atípicos. ¿Sí? O sea, una ventaja que tiene usar esto es justamente que nos va a permitir tener cierta robustez a los valores atípicos y vamos a ver que va muy de la mano con los diagramas de caja, ¿no? Porque vimos que hay una relación en el diagrama de caja y la detección temprana de outliers dentro de nuestro dataset. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hecho una regla medio empírica que era, bueno, si el valor X que queremos analizar es mayor a 1.5 del rango intercuartil, ¿sí? ¿Qué es en particular el rango intercuartil? Vamos a hacer un poquito de zoom. Es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Sí? A esto se lo denomina rango intercuartil, ¿no? Cuando yo hago la diferencia entre el Q3 y el Q1, esto lo que me da es el rango intercuartil. Entonces, si mi valor X está 1.5 veces más alejado, ya sea para arriba o para abajo, no importa, de lo que es esta medida, bueno, voy a considerar que es un outlier. ¿Se entiende el concepto? Vamos a aclarar esto también. Rango intercuartil es la diferencia entre Q3 menos Q1. Que es lo mismo que el percentil 75 menos el percentil 25. ¿Queda claro eso? ¿Dudas, consultas? ¿Hacemos un ejemplito? ¿Estamos bien? Bien. Ok, Bien. vamos a importar cosas entonces. Importamos pandas, importamos NumPy, vamos a poner el alias a esto. Importamos Matplot. Creo que habíamos visto algunos diagramitas, pero a ver, vamos a entender un poquito mejor esto. A ver, vamos a hacer una data de ejemplo, vamos a crear una serie de pandas con valores, no importa, 1, 2, 3, creo que lo habíamos hecho 100, no importa, lo que fuese, ¿no? Fíjense que acá lo vemos ya de cajón y vemos que es un outlier, en definitiva, ¿no? Está muy alejado del conjunto habitual o de la distribución que siguen los datos. Pero, ¿cómo hago para saber todo esto del rango intercuartil, ¿no? ¿Cuánto sale, cuánto mide Q3, cuánto mide Q1? Ustedes me habían dicho que tenía un describe esto, ¿sí? Una forma de poder visualizar esto
digamos, los estadísticos más frecuentes dentro de un conjunto, ya sea un vector o un data frame, es a través de describe, ¿no? Entonces, yo en este caso sé que este 75%, a ver, ¿quién me interpreta este tercer cuartil, este 75%? ¿Qué significa que sea 7? A ver quién me guía. El 75% de los datos está por debajo de 7. Claro, o sea, fíjense que esto ya está ordenado. Si no estuviese ordenado, no importa, porque para hacer el describe se ordena automáticamente. Pero perfecto lo que dice el compañero, ¿no? Que el 75% de todos los elementos que tengo en mi conjunto es 7 o menos. Es decir, estoy en esa parte. O bien, podría decir que el 25% de los conjuntos es 7 más. En definitiva, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rango intercuartil de todo esto? O sea, si ustedes deciden, bueno, ¿cuál es el IQR? Vamos a ponerle IQR a esto. IQR, ¿cuál es? O sea, es el Q3 7 menos menos el 3. 7 menos 3. Exacto. Que esto, bueno, va a ser 4, en definitiva, ¿no? Pero vamos a dejarlo 7 menos 3, así se entiende. Ahora, veamos cómo se visualiza, digamos, ese diagramita de caja. ¿Cómo dibujamos un diagrama de caja de esta serie, de este conjunto? plt.boxplot. Boxplot. Boxplot. Ahí va. Y acá vamos a poner data directamente, ¿no? Y vamos a hacer un plt.shop. No quiero que sea tan grosero esto, le voy a poner, a ver, 30. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué estoy interpretando en este diagrama de caja? Fíjense lo primero. Acá tenemos el famoso outlier. ¿Por qué sé que es un outlier? Porque fíjense lo siguiente, ¿no? El Q3 es 7, el Q1 es 3. Es decir, el rango intercuartil, ¿sí?, es igual a 4. Entonces, todo lo que se vaya 1.5 veces, es decir, 6 unidades de ese rango intercuartil, ¿sí?, es decir, 7 más 6, 13, ¿no? Entonces, 7 menos 6 o 7 menos 3, bueno, me da negativo. Entonces, todo lo que se vaya para arriba o para abajo, automáticamente en el diagrama de cajas, ¿sí?, por esta regla empírica que estoy siguiendo, lo que me va a dibujar esto es un outlier. Por eso veo este puntito, porque se va 1.5 veces más alejado, ¿sí?, de la parte superior de este diagrama de caja. Ahora, ¿qué son todas estas medidas? Fíjense que acá podría poner 20 y también sería un outlier esto, ¿no? ¿Está bien? Porque se sigue yendo de lo que es esta regla empírica. Ahora, esta línea inferior que tengo acá abajo, ¿todos la ven? ¿Sí? Donde empieza Sí. la caja, por decirlo de alguna forma. Este es el Q1, es decir, es el percentil 25. Si yo me miro acá, el percentil 25 es 3. Entonces, si yo hago la prolongación de esta caja, ¿sí?, van a ver que estoy más o menos parado en 3, en definitiva. Entonces, el inicio de la caja es el Q1, es el percentil 25. Me lo va a dar este cuartil de acá. Estamos viendo más o menos cómo se construye un diagrama de caja, ¿no? Fíjense que este valor que tengo es el mínimo, este valor que tengo es el máximo de lo que es el conjunto, y todo lo demás, todos los puntitos van a representar outliers. Ahora, ¿cómo construyo la Profe, caja? Sí, dale. el máximo no era 20. Sí, pero el 20 está considerado como outlier. Ah, ¿Me entendés? O sea, el 20 lo está dibujando acá, esto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque se va 1.5 veces más allá de lo que es el rango intercuartílico. ok. Ahí está la trampa. O sea, es cierto lo que decís, solo que el diagrama de caja dice, esto es un outlier. Buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Entonces, esta parte inferior de la caja, en definitiva, es el Q1, este 25%. Esta línea que está acá en naranja, ¿sí?, ¿qué piensan que va a ser? La mediana. La mediana. O sea, fíjense que coincide con este 5, que es el segundo cuartil, o la mediana, o el percentil 50. Fíjense que son todos sinónimos. ¿Sí? Esta última de acá, ya sabemos Q1, sabemos Q2, ahora Q3, en definitiva, ¿no? Entonces, ese Q3, que es el 75%, es 7 y coincide con esa partecita de la caja. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Les explico por qué sí.
¿Alguna duda? Por favor, pregunten lo que necesiten, porque lo vamos a usar un montón los Sí. diagramitas de caja. Sí, a mí no me quedó muy claro lo del rango intercuartil. El 1,5 sobre el valor del 7 sería el 5. Claro, o sea, tenés sobre el mínimo y el máximo que pertenecen a tu conjunto, ¿no? A ver, el rango intercuartil siempre va a ser el Q3 menos el Q1. Eso es una, digamos, es una definición, en definitiva, ¿no? No tiene nada que ver con la regla empírica de la detección de outliers. ¿Qué es este rango intercuartil? Es la diferencia entre esta parte superior de la caja y esta inferior. ¿Eso se entiende? Sí, ahí sí. Y Eso sí. después lo de la detección de los outliers, el 1,5, ¿cómo Claro, se ahí aplica? va. Entonces, detección de outliers. ¿Sí? Si yo digo, estamos de acuerdo que le vamos a poner IQR a esto, ¿no? Así ya nos queda, rango intercuartil. Bien, entonces, todo lo que se vaya 1.5 veces del IQR, ¿sí? Va a ser considerado un outlier. Es decir, si mi dato, ¿sí?, es mayor a 1.5 de IQR, va a ser un outlier. Mientras que si mi dato es menor a 1.5 veces el IQR, también va a ser un outlier, pero para el otro lado de la caja. ¿Se entiende eso? Sí, ahí entendí. Ahí va mejor, ¿no? Es como hacerle un sanguchito con las inecuaciones. Mi dato, para no ser considerado un outlier, tiene que estar dentro de ese intervalo, en definitiva. Todo lo que supere 1.5 veces, ya sea para arriba o para abajo, el diagramita esta de caja me lo va a posicionar como un punto. ¿Eso se entendió? Sí, ahí entendí. Bien. Gracias. No, por favor. Algo que tenemos mucho, por ejemplo, en pedido ya, es como una bajada de línea de las web views, no importa. Siempre nos dicen que, les voy a poner acá, a ver si lo interpretamos todos juntos, que el P90 del FCP, ahí les explico qué es esto, pero para que tengan un caso real, ¿no? De por qué se usa y dónde se usa. Tiene que ser menor a 2 segundos. Para el que no tiene idea web, el FCP es el First Contentful Paint. O sea, es lo que tarda o lo que demora el primer pantallazo de la página. ¿Sí? En renderizarse la primer pieza de contenido visual que tiene la página. Entonces, ¿qué significa esto? En base a lo que vimos, ¿qué piensan que nos quieren decir cuando nos dicen que el P90 tiene que ser menor a 2 segundos? Rango intercuartil, ¿será? No, el P90, acuérdate que es el percentil 90, ¿no? Es esto de acá, digamos. No nos dicen que el Q3 tiene que ser menor a 2 segundos o que el rango intercuartil tiene que ser menor a eso. Nos dicen, che, en las páginas web el P90 tiene que ser menor a 2 segundos. Vamos a traducirlo en palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que el 90% de los sitios o de las páginas, de los dispositivos, tienen que cargar en menos de 2 segundos. ¿Sí? Cuando nos dicen el P90, el P70, recuerden, en este caso la altura, ¿no? ¿Qué significaba que el percentil 75 era un 80? Bueno, tenía dos formas de verlo. Que la gente, el 75% de la gente medía un 80 o menos, o bien que el 25% medía un 80 o más. ¿Está bien? Entonces, acá cuando nos dicen que el P90 de los sitios tiene que ser menor a 2 segundos, significa que el 90% de los sitios tienen que cargar en ese tiempo, ¿sí? En 2 segundos o menos. ¿Queda claro el concepto? Pregunten lo que quieran, porfa, ¿eh? ¿Dudas? Ok, clarísimo. Ok, entonces, Fran. dale, Lucho. Sí, ¿cómo anda, Fran? ¿Qué haces, papá? ¿Por qué ahí te toma la mediana y no la media para dibujarla? Es como se dibuja el diagrama de caja, en definitiva. Es O por sea, definición, digamos. sí. O sea, Está bien. ahí voy con eso, ¿no? Los elementos para dibujar este diagrama de caja es el rango, sin datos atípicos. Fíjense lo que preguntó el compañero, ¿no? Pero, che, 20 es el máximo. Está bien, pero yo necesito el rango, es decir, el valor máximo no es el mínimo, sin datos atípicos. Los datos atípicos no se consideran para este diagrama de caja, van a estar considerados outliers. ¿Sí? Por otra parte, necesito los datos atípicos, y los outliers, para dibujarlo como puntitos.
Recuerden que seguimos la regla empírica de 1.5 del IQR. ¿Sí? Por otra parte, necesito el rango intercuartil, es decir, Q3 menos Q1. ¿Para qué lo necesito? Para dibujar esta caja, ¿no? En definitiva. Todos los Q1, Q2 y Q3. Recuerden que el Q2 es la mediana, no la media. Y por otra parte, el mínimo y el máximo. Que es lo mismo que el rango, ¿no? O sea, es la misma cuantita. Con todos estos datos, yo lo que voy a hacer es dibujar o crear mi diagrama de caja. Que como bien decían los compañeros, este diagrama es importante porque no es sensible a valores atípicos. ¿Sí? Los valores atípicos te los dibuja aparte. Pero es una medida que me va a permitir comparar elementos, por ejemplo, la mediana, el rango intercuartil, de forma robusta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que con la media, lo que era, si había un valor atípico, se me descontrolaba la media del conjunto, ¿no? En este caso, la caja no va a ser sensible a esos valores. ¿Se entiende el concepto? ¿Dudas, consultas con esto, Ceci? ¿Algo que no se entienda? Digo Ceci porque es la Todo única muy que tiene bien. que aprender. Ok. Bien. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio que es el que robé de Coder. EDA 02. Este EDA, en general se le dice EDA, pero es análisis exploratorio de datos, ¿no? Y les hago una pregunta, ¿por qué piensan que hacer este análisis exploratorio es importante? Más allá de antes o previa a la etapa de la generación de modelos y demás, ¿no? ¿Por qué piensan que tenemos que explorar los datos? Una vez sabidos todos estos conceptos que fuimos hablando. ¿Por qué piensan que es necesario esto? Para conocer el dataset. ¿Y para qué quiero conocer el dataset? Bien, a ver, por favor, conocer el Para dataset. para saber con qué valores vamos a trabajar. ¿Qué valores vamos a trabajar? Ok. Bien, bien. ¿Cuál es el objetivo final de esto? O sea, nosotros estamos estudiando para interpretar datos y poder crear modelos de predicción de variables continuas o de clasificación o lo que fuese, ¿no? Pero nuestro objetivo final, si faltantes errores, ok. Nuestro objetivo final es crear modelos tanto de predicción como de clasificación. Ya sea a través de herramientas como Machine Learning o de redes neuronales. No importa. ¿Está bien? Estamos todos de acuerdo que el objetivo final es ese. ¿Sí? Ahora, es imposible que yo pueda alimentar de forma óptima un modelo para dejar fuera los datos basura, me gusta, elegir features que vamos a usar, me encanta lo que están diciendo. Ok, claro, o sea, esto ya lo hablamos 1000 veces, pero si yo alimento un modelo con datos chotos, la métrica o la predicción final que va a tener mi modelo va a ser mala, en definitiva, ¿no? Yo le tengo que dar los datos ya masticados o con una calidad suficiente como para que el modelo diga, bueno, estos datos son importantes y mi accuracy o mi sensibilidad o lo que fuese va a ser acorde a los datos que me está dando esta persona. ¿Sí? Entonces, los datos son importantísimos. Pero por otra parte, también tenemos otra cara acá, ¿no? Acá dice, Luis, es para dejar afuera datos basura. Exacto. Si yo le doy datos basura a mi modelo, las predicciones van a ser malas. Pero no solo eso. Quizás, como dice Ceci, hay que elegir features. ¿Y qué significa elegir features? Bueno, quizás yo estoy alimentando un modelo con una variable que no tiene relación, ¿sí?, con lo que quiero medir. ¿Se entiende el concepto? Quizás le estoy dando una variable que no aporta absolutamente nada a lo que es la predicción o la clasificación que quiere mi modelo. Entonces, hay una rama que se llama Feature Engineering que justamente trata de eliminar o seleccionar los features más relevantes para que mi métrica o para que mi predicción o mi clasificación sea lo mejor posible. ¿Está bien? Entonces, acá ya tenemos dos elementos. Pero por otra parte, a veces lo que necesitamos hacer es, vieron que la clase pasada hablamos de variables categóricas y variables numéricas, ¿no? Y yo les había dicho que los modelos de Machine Learning, por lo general, no entienden de estas variables categóricas. O sea, si yo tengo una columna que es, por ejemplo, casado, ¿no? Casado, y tengo valores posibles que es sí y no, yo tengo que convertir estos valores a números para que mi modelo lo entienda de la mejor forma. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que ir haciendo en nuestro análisis exploratorio, ¿no? Eliminar los datos basura, ver qué pasa con los outliers, si los outliers son por un error
de carga o evidentemente son datos que aportan a mi modelo. Quiero convertir también todos esos features en elementos que entienda mi modelo. Capaz quiero escalar los features. ¿Sí? Hay algo muy común en Machine Learning que es, por ejemplo, imagínense que tengo dos variables. ¿Sí? Quiero predecir el ingreso, o quiero predecir, no sé, vamos a poner, decir, el precio de una casa. ¿Sí? Y tengo, por una parte tengo, no sé, los metros cuadrados que tiene esa casa, y por otra parte tengo el número de habitaciones. En general, ¿sí? Metros cuadrados, número medio de habitaciones. ¿Sí? Por decir algo. En general, los modelos de Machine Learning le dan más preponderancia a los datos que son más grandes por naturaleza, ¿no? Básicamente los metros cuadrados siempre van a ser mayores al número de habitaciones. Entonces, una parte importante es el escalado de los datos. Yo necesito convertir a la misma escala estos elementos para que el modelo no se sesgue y no le dé más importancia a un 90 que a un 3. Entonces, todo esto lo vamos a cubrir en el análisis exploratorio de datos, en definitiva, ¿sí? La calidad de los datos que les damos, la transformación de las variables categóricas a variables numéricas, la selección de features en base a la correlación que tengan con lo que queremos predecir o clasificar. ¿Se entiende el concepto? Por eso hacemos un análisis exploratorio, no para tirar grafiquitos y hacer un reporte completo. ¿Se ve esto? ¿Dudas, consultas con eso? ¿Qué haces, Maurito? Bueno, entonces, ahora les voy a escribir todo eso, no importa, me lo quedo de tarea. Quiero importar un par de cosas. Vamos a trabajar con el dataset de Strokes, ¿sí? También robado, no lo creé yo ni mucho menos. Y vamos a importar a medida que vayamos necesitando, ¿sí? Las librerías, ¿sí? Saben que me gusta jugar con NumPy, con Pandas, con Matplot y con Seaborn, así que esas como que vienen de cabecera. Pero después vamos a trabajar con un montón más de cositas, ¿sí? A ver si tengo el dataset por acá. En algún lugar lo tengo. A ver. Téngame paciencia. Acá estás. Y vamos a copiar. ¿Alguna vez escucharon hablar de este dataset? El de Stroke, ¿me suena? Y vamos a tirarlo por acá. ¿Es de accidentes cerebrovasculares es? Sí, es ese mismo. Hay un montón. O sea, creo que los trabajos de coder que vi eran con el de diabetes o con este, pero realmente es exactamente lo mismo. O sea, para análisis exploratorio, creo que están buenos los dos. A ver. PD, vamos a tener este dataset. pd.read, nunca ejecute esta línea, ¿no? Bien. Read CSV. ¿Sí? Y creo que lo tiré por acá. Una pregunta. ¿Cómo Sí, haces señor. para que te ponga read y te complete CSV? Le doy tabular, le doy el tab. Si haces, por ejemplo, haces pd punto y apretas tab, fíjate que te va a dar todos los métodos que Gracias. tiene Pandas. Ahí va. A veces quiero hablar de más y ya con la primera palabra es suficiente. Entonces, Stroke CSV. Fíjense que este data frame, acá importé los primeros dos elementos, pero fíjense que tiene un montón de features. No sé si esto alguna vez hablamos, pero creo que las columnas le íbamos a empezar a decir features, en definitiva, ¿no? Y fíjense que el objetivo de este dataset, depende de los modelos que apliquemos, es siempre a través de ciertos features, ¿sí? Por eso está también la importancia que tenemos, o la importancia que se le da a cada feature, estimar si una persona va a sufrir o no un stroke con estas condiciones. ¿Sí? Obviamente la ID no nos interesa, pero podemos tener diferentes hipótesis de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaríamos un análisis exploratorio? Ok, en general, lo primero que queremos chusmear de este dataset son los tipos de datos, ¿sí? Fíjense que acá yo hice un df.head, pero si yo hago un df.dtypes, ¿sí? Devuelve el tipo de dato de cada feature, ¿no? De cada columna. ¿Por qué es importante? Y justamente por lo que les hablaba de esta transformación que tenemos que tener, ¿no? El modelo no va a entender si el tipo de trabajo es privado, self-employee, o si la residencia es urbano o rural. Nosotros le vamos a tener que dar, ¿sí? Un valor numérico
justamente para poder alimentar al modelo. Entonces, la primera parte es entender cuáles son las variables categóricas, cuáles son las variables continuas, numéricas, y cuáles son las numéricas discretas, ¿sí? Justamente para poder entender qué le vamos a dar a nuestro modelo. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Print, vamos a poner Sí, sí. tipos de datos. Sí. Tipo de datos. ¿Sí? A ver, después, por otra parte, ¿qué se imaginan o qué información les parece útil antes de empezar a hacer los gráficos y de sacar conclusiones, ¿no? ¿Cuántas filas, cuántas columnas tenemos? En definitiva, ¿no? ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántos features tenemos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Quiero imprimir la cantidad de Shape. filas y... Con un shape. Bien, perfecto. Entonces voy a poner el dataset, tiene filas y tantas columnas. No sé si conocían esta notación, pero con un format, a través de esto, lo que puedo hacer es justamente pasarle las variables de esta forma y no concatenarlas con comas, que a veces es medio molesto. Shape sub 0, df.shape sub 1. Entonces tenemos 5100 filas y 12 columnas. ¿Sí? No sé si conocían esta notación, pero básicamente las llaves después las reemplazan de forma ordenada por las variables que quieren. ¿Sí? Entonces tenemos 5100 filas y 12 columnas, que de las cuales no son todas features. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que conocemos esto, ¿qué hipótesis queremos plantear? ¿Sí? ¿Cuáles son las hipótesis que queremos sacar en base a todos nuestros datos? Porque en general el análisis exploratorio, justamente lo que tenemos que comprobar es ciertas hipótesis que nosotros tenemos al principio, ¿no? E ir concluyendo a lo largo de todo este análisis a ver si las hipótesis son verdaderas o falsas. ¿Sí? ¿Qué hipótesis plantearían de todo esto? ¿O qué suponemos viendo los datos? Que si es Quizás? casado tiene más probabilidades. A ver, bueno, ok. Eso yo lo dije en joda, pero bueno, parece que quedó. A ver, por ejemplo, podemos poner que el estado civil, ¿no? Puede influir en el riesgo de stroke. ¿Sí? ¿Qué otra hipótesis podemos plantear? Estas son hipótesis, Ah, capaz. sí. Dale, Si a ver. fuma. Bien, esa creo que tiene un poco más de Más sentido. correlación, ¿no? Entonces, el tabaquismo es un factor de riesgo de stroke. Y así lo podemos plantear con cada columna, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que la hipertensión es un factor de riesgo significativo para el stroke. ¿Y por qué esto es importante? Porque en general, cuando nosotros hacemos modelos de Machine Learning, tenemos como dos formas de crear este modelo, ¿no? Ir de la forma más simple a la más compleja, es decir, empezar con una sola variable, con un solo feature, e ir agregando features, dependiendo de cómo estén correlacionados y cuál sea la importancia de cada feature, ¿sí? Y esto se llama forward elimination, es decir, vamos a ir agregando de a poco, eliminando de a poco. Y después otra posibilidad que tenemos es backward elimination, es decir, empezamos con toda la carne en el asador y lo que hacemos es ir removiendo features a medida que vemos que no son significativos. Pero siempre, antes de crear un modelo de Machine Learning o de Deep Learning o lo que fuese, tenemos que hacer este análisis, ¿no? Para ver la correlación que hay entre estas variables. Entonces, nosotros vamos a plantear estas hipótesis y vamos a ir validándolas o descartándolas en función de los gráficos que veamos, de las correlaciones que veamos y demás. ¿Eso se entiende? También podría decir, por ejemplo, las personas que viven en zonas rurales tienen un mayor riesgo de stroke que las que viven en zonas urbanas. Fíjense que una hipótesis no es verdadera o falsa en un principio. Yo justamente lo que tengo que probar y tengo que concluir con una tesis es a partir de los datos si esto es verdadero o falso. Ustedes podrían plantear lo que quieran. ¿Se entiende? Por ejemplo, podría decir, las personas de más de 60 años tienen una posibilidad de 70% de stroke. Y esto, qué sé yo, verdadero o falso, no tengo ni idea. O sea, no es que esté bien o mal esta hipótesis. La tengo que corroborar a medida que avanzo. Pero la hipótesis puede ser cualquier cosa. ¿Se entiende este concepto? Sí, sí. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo? A ver, quiero comparar, por ejemplo, quiero empezar comparando los features numéricos, ¿sí? Versus los features categóricos, por decir algo. Fíjense que categóricos son todos los que dicen object, ¿no? Por más que es un string, acá Pandas lo interpreta como un objeto, ¿sí?
Entonces, ¿cómo haríamos un gráfico para corroborar features numéricos versus features categóricos, por decir algo? ¿Y por qué haría eso? O sea, ¿de qué me serviría? A ver, ¿quién me ayuda? Numeric features. A ver. Ax igual a sns.var, ¿puede ser? Claro, ok. Yo primero lo que quiero hacer es generar el numerito, ¿no? ¿Cuántos son numéricos? A ver, igual vamos a también hacerlo de tu forma. Yo lo que voy a hacer es de mi data frame, voy a seleccionar tipos. ¿Qué tipos en general? Bueno, voy a excluir con esta función de pandas el object. ¿Sí? Y acá me voy a quedar con las columnas. Fíjate que si yo hago esto, numeric features, ¿sí? Esto me devuelve un array de cuáles son numéricos. Fíjate que me excluye todos los objetos. Y acá yo podría hacer un len de esto, ¿no? ¿Sí? Y me devuelve que tenemos 7 features numéricos. ¿Sí? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Y dónde le pifié? Len. A ver, esto está bien. Acá, len. ¿Qué me está pifiando, che? Bueno, lo hago en dos partes. Numeric features, len numeric features. Ahí va. Y por otra parte, si quiero los categóricos, ¿cómo lo harían? Categorical features. Quiero hacer un diagrama de barras para comparar cada uno. ¿Por qué me sirve ya tener presente qué features tengo numéricos y qué features tengo categóricos? Porque la idea, como dije antes, es justamente alimentar al modelo con features numéricos. ¿Sí? Los categóricos, hoy les voy a mostrar cómo las podemos convertir en variables numéricas discretas. ¿Sí? Ese es el objetivo final cuando estamos hablando de categóricos. ¿Cómo separamos? Profe, Dale. no tendría que ser los objects, lo categórico. ¿Cómo? De nuevo, Adu. Numérico no tenía que ser init y categórico no tiene que ser object. Objeto. Claro, bueno, fíjate que puede ser int o float 64, ¿no? Claro. Sí, Va a pero ser la totalidad menos los que ya tenía. podemos hacer eso. Si queremos practicar un poquito más, podemos usar el include object y quedarnos con las columnas, ¿no? Exactamente lo mismo. Pero sí, o sea, podría ser el total menos lo que tenemos y fue categorical features. Bien. ¿Cómo lo graficamos ahora esto? Ya tenemos los numéricos y los categóricos. Ahora, ¿cómo lo quieren graficar? Como habían dicho, ¿no? sns. O rplot o countplot o lo que fuese. Vamos a hacer en X que tengamos variables numéricas, variables categóricas, ¿sí? Y en Y, ¿cómo lo harían? A ver, podemos poner numeric features y esto debería ser un vector también, que sea categorical features. Algo así, ¿no? Entonces, recuerden cómo funcionaba esto, ¿no? Siempre en X lo que íbamos a tener eran las clases que nosotros queríamos dibujar. Por eso acá yo le estoy poniendo numéricas y categóricas. Fíjense que esto es un string literal. Y en Y lo que íbamos a tener era la frecuencia, es decir, la cantidad de apariciones que tienen esos elementos en el conjunto. Eso lo sacábamos de esta forma. Categorical features y numeric features. ¿Se entiende esto? Como para entrar en calor un poquito, ¿no? Acá podemos poner el título y toda la bola. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Consulta? ¿No? ¿Bien? Ok. Todo bien. Todo claro. Todo bien. Gracias. No les voy a preguntar más, voy a seguir esto. A ver, algo que no, en general no tenemos en cuenta, pero sabemos que tenemos 5100 registros, ¿sí? Quiero saber la cantidad de gente que sufrió stroke y la cantidad de gente que no sufrió stroke. Entonces, podría ser algo así, ¿no? ¿Cómo cuentan la cantidad de gente que tiene un 1, ¿sí? En esta columna, en stroke? A ver, ¿quién me ayuda? Quiero saber la cantidad de gente que sufrió un stroke en este dataset. Ok, ¿cómo lo seleccionamos? Dale. Creo que 1. Claro, en mi data frame, o sea, en mi matriz, en mi data frame, voy a decir, ok, quiero seleccionar la columna stroke
todos los elementos que tienen un valor 1 en esa columna. Fíjense que si ustedes hacen eso, stroke len, lo que les devuelve es otro data frame, ¿sí? Con todos unos acá. Entonces lo que tenemos que hacer es contar esto. Es decir, la pregunta es, ¿cuántas personas hay o cuántas personas sufrieron stroke? 249. Versus no stroke, le voy a poner, así practicamos un poquito, df stroke igual 0. ¿Sí? Para una consulta. Dale. Ahí yo le hubiese puesto .count. No un También len. puedes ¿Es lo ponerle... mismo? Sí, es lo mismo. A ver, pará, chequémoslo, En vez de esto decís... estoy cerrando bien. Esto decís, Chilo. Sí. Con cada paréntesis de método, ¿no? Ahí está. No stroke. Claro, pero fíjate que te devuelve por columna esto. Capaz, a ver, value count. No. Values. ¿Cómo era esto, che? No, fíjate que, a ver, lo que vos decís, este count, lo que te devuelve es los datos por columna, ¿no? Entonces te devuelve que no stroke ID tiene 4860, gender 4860, y así. Yo lo que quiero es saber la totalidad de personas, no me importa que sea por columna. Creo que esa es la diferencia, ¿no? Claro. Podés acceder a una columna y ya. O sea, podrías haber hecho .count y acceder ahí a la columna que quieras. Pero me parece más fácil o un poco más simple el .len o el len acá. Ok. Pero sí, es válido. A ver, hay un montón de formas de hacer esto, ¿no? Y lo que quiero que vean de todo esto es lo siguiente. A ver, si hago un sns.countplot acá, quiero empezar a contar de mi data, o sea, le voy a pasar todo el data frame y en X le voy a poner stroke. Mira lo que pasa acá. Y vamos a poner unas etiquetas para que sea un poco mejor. plt.xticks. Vamos a pasarle que la posición 0 y la posición 1, los valores que tenga sean no stroke y stroke. Ahí va. Así reemplazamos ese 0 y 1 que capaz no tiene mucho sentido la clase, ¿no? Fíjense lo que hacemos con esto. Con este xticks lo que hago es, en la posición 0, en vez de que me diga clase 0, le voy a poner no stroke. Y en la posición 1, para que no me diga clase 1 y que sea más difícil de interpretar, le voy a poner stroke. ¿Sí? ¿Qué representa esto? O sea, ¿qué opinan de esta información que estamos teniendo acá? Mientras hago un poquito más lindo esto. A ver, ¿quién me ayuda con esto? A interpretar esto. Que en proporción tenemos muy poquitos que tuvieron ¿Y eso es un problema? ¿Qué ACV. opinan? Y si queremos predecir si lo tiene, Claro, si lo ok. va a tener, Acá, me voy a adelantar un poco, pero esto se llama clase... Sí. Iba a Claro, decir que bien. para sacar la cantidad de las posibilidades no nos sirve eso, digamos. Bien. Y acá, como dice Mauro, es algo que se llama desbalanceo, ¿no? O sea, en general cuando tenemos este tipo de situaciones, fíjense que, nada, podemos hacer una proporción, ¿no? A ver, print proporción de no stroke versus stroke, que podemos poner stroke len dividido no stroke len, y vamos a poner un %. A ver, claro, el 5%, o sea, muy bajo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos clases desbalanceadas, es un problema para lo que es la predicción final de nuestro modelo. Vamos a ver después que tenemos que aplicar técnicas, por ejemplo, en este caso tenemos dos opciones. Tenemos un montón de registros para gente que no tiene stroke, es decir, que tiene ACV 0, ¿no? Y tenemos muy poquitos para los que tienen stroke en 1. Entonces, este modelo no va a predecir correctamente las cosas. Va a ser muy difícil para que prediga correctamente un dato de stroke. Vamos a ver que la única métrica que importa no es el accuracy. Tenemos otras métricas importantes, algo que nos va a dar algo que se llama matriz de confusión, pero tenemos lo que es la sensibilidad o el recall, en definitiva, ¿no? Ahora, el desbalanceo de clases es súper importante para poder predecir algo.
Nosotros si quisiéramos armar un modelo con esto, tenemos 3 alternativas. La primera es empezar a conseguir más datos de gente que haya sufrido un stroke, que en general conseguir más datos es complejo, ¿no? Y más justamente cuando sufren alguna enfermedad o algo por el estilo. O sea, se supone que nos dieron todo lo que tenían acá en el hospital. Pero por otra parte, podemos aplicar técnicas como sobremuestreo, que en este caso es a partir de datos similares, y empezar a generar datos ficticios que tengan características similares y se predigan como un stroke. Es decir, podemos aplicar técnicas de sobremuestreo para elevar la cantidad de datos de pacientes con stroke. O podríamos también aplicar un submuestreo y reducir la cantidad de datos de nuevo stroke. ¿Sí? Entonces tenemos esas 3 alternativas, pero vemos que las clases de balanceado son un problema. Y es algo que quizás no se tiene en cuenta, ¿sí? A la hora de empezar a hacer modelos. Como que en general nos tiramos a crear modelos y no evaluamos las correlaciones entre variables, no evaluamos el desbalanceo de clases, y esto va a afectar un montón, porque va a producir o falsos positivos o falsos negativos, ¿sí? Y eso va a bajar un montón la métrica de nuestro modelo. ¿Está bien? ¿Queda claro ese concepto? Sí. Ok, Sí. gosh. Datos nulos. A ver, ¿qué hacemos con los datos nulos? ¿Cómo los sumamos? ¿O cómo chequeamos cuáles datos son nulos acá? Print. Valores. ¿Cómo hacíamos? df ¿Es null? is null, y esto nos devolvió una matriz, ¿no? Entonces, lo que teníamos que hacer era sumarlos. ¿Sí? Y el único que tenemos acá medio molesto, parece, es el BMI. ¿Sí? Que el BMI es el índice de masa corporal, ¿no? Entiendo. No sé, corríjanme si me equivoco. No leí la descripción del dataset, pero creo que es índice de masa corporal. Entonces, ya sabemos que los datos nulos son un problema, pero también en la clase pasada vimos una alternativa justamente para paliar estos datos nulos. Entonces, ¿qué haríamos con estos datos nulos? ¿Los dejamos así? ¿Los reemplazamos? Si los Yo lo reemplazamos reemplazaría por la media. por la media. Ok, y si te digo que antes de reemplazar por la media, tenemos que ver si hay outliers, ¿me compras o no? Y no, porque la media es robusta. No, la mediana es robusta. Ah, La media, si tenemos, por ejemplo, acordate de este ejemplo, ¿no? Si tenemos este conjunto y tenemos este dato, justamente la mediana es 1 más 2 más 3 más 100 dividido 4, ¿no? Entonces, fíjate que no representa mucho, va a tener un desvío estándar bastante alto. Fíjate que la media de este conjunto es de 26,5 y el desvío... Sí, hablaba, ¿qué levantas la mano? No, que quería preguntar, ¿también debe influir la cantidad de nulos que hay en proporción a la cantidad de datos que hay, ¿no? Ponerle, no sé, si tengo 5.000 datos y tengo 4.850 nulos, Estamos al horno. ese feature, Sí. capaz, mejor lo volamos o Sí, sí, tal no cual, sé. tal cual. Sí, influye un montón la proporción, tal cual. Sí. Si en nuestro conjunto de datos, Alex, ahí, ya, habla tranquilo, dale. Sí, y digamos, ¿cuándo puedo eliminar esas filas? Digamos, ¿con qué proporción de nulos podría yo eliminar las filas y no hacerle ningún tratamiento? Yo sé que todo esto de análisis exploratorio y machine learning está basado en matemáticas, pero tiene una parte empírica muy grosa esta. O sea, no, yo no les voy a decir, chicos, cuando hay un 22% es recomendable eliminar. No. De hecho, en otros proyectos estamos haciendo modelos de prueba y a veces me preguntan, ¿por qué usaste, no sé, el parámetro 5 de cross validation o una profundidad de 5? No sé. O sea, no hay un número mágico que diga, este es el número mágico. Tenemos que ver los datos. Fin de la historia. De hecho, quizás lo que evaluamos es que los datos no tienen ninguna correlación y a la hora de hacer la técnica de backward elimination o de forward elimination, no lo incluimos para alimentar a nuestro modelo. ¿Está bien? Va más allá de eso, pero lo último que tenemos que hacer es eliminar datos. Lo último. ¿Sí? Hay un montón de cosas que podemos hacer antes. En este caso, por ejemplo, eliminar por la media. Reemplazar por la media. ¿Sí? O por la mediana o por lo que fuese. ¿Sí? Si hacemos, por ejemplo, un boxplot de esto, a ver si vemos si el BMI tiene muchos outliers. Por ejemplo, vamos a pasarle el data frame y en X le vamos a pasar el BMI, habíamos dicho, ¿no?
Buenísimo, así que nos queda para arriba. ¿Qué opinan de este? Vamos a ponerle box en plot, así se ve un poquito mejor. ¿Sí? ¿Qué opinan de la cantidad de outliers? Ahora si quieren los graficamos y vemos cómo se visualizan, ¿no? Pero evidentemente hay algunos outliers. No llegamos a saber si son muchos o son pocos, pero algunos tienen. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a poner plt.title, boxplot de BMI, plt.show. ¿Sí? Y tenemos esto. Fíjense que también, más allá de hacer el diagramita de caja, vemos que tenemos outliers. Podemos hacer un diagramita de violín si queremos estudiar un poco más en detalle la distribución de los datos, ¿no? ¿Se acuerdan que lo que habíamos dicho del diagrama de violín es que se hace más ancho en función de la cantidad de registros que presentan esa frecuencia, ¿no? Vamos a ver que la mayoría está entre 30 del BMI y después se va achicando, ¿sí? Plot acá. Pero bueno, ¿qué me pueden decir de esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar del Q1, del Q3, de la mediana? ¿Por qué Podría- reemplazarían finalmente? Sí, dale, Alex. Para mí es difícil analizar este tipo de gráficos, digamos que por eso te propuse como revisar este tema, Dale. pero no sé, uno podría decir de que es una distribución, digamos, ahí se ve cómo está distribuido en los datos, ¿verdad? En la caja, Ujú. Sí. y podría ¿Cómo uno va? decir que, que es como, que tiene una forma normal, esa distribución, o uniforme, Mira, está sesgada, ¿sí? a ver, veamos lo siguiente. Buena pregunta. A ver, en este caso no podemos hablar de distribuciones, porque es muy complejo ver una distribución en un diagrama de caja, ¿no? En Ok. general, el diagrama de caja se usa mucho para los valores atípicos. Ahora, si vos querés ver la distribución de los datos, lo que podés hacer es, como es una variable continua, como está representada, mira, podemos hacer algo así, ¿no? De df bmi.describe, ¿sí? Fíjate que tenés el mínimo, o sea, parecen que tienen comas flotantes, ¿no? Tanto el mínimo como el máximo que tenemos acá. Tenemos la media, tenemos el desvío estándar y demás. Ahora, si vos querés ver la distribución que siguen tus pacientes en cuanto a esta variable aleatoria, lo que puedes hacer es hacer un histograma, ¿sí? Y mandarle el parámetro, el KDE en true, si querés ver qué tipo de distribución siguen los datos. Parece una distribución normal de cola larga hacia derecha, ¿no? Pero esto te habla de la distribución y por otra parte, esto te habla de los outliers, ¿sí? ¿Con qué me quedaría yo? Justamente con esto, para los 201 registros que tenemos, que no tenemos idea por qué tienen NaN o lo que fuese, lo podríamos reemplazar, como es una proporción del 5%, es una proporción muy baja, lo podemos reemplazar por alguna medida de tendencia o una medida posicional que no sea sensible a estos valores atípicos. Pero esto lo vas a usar para los outliers, por lo general. Y esto, si querés, lo vas a usar para ver la distribución de la variable, en este caso BMI, que siguen tus pacientes. Súper, ¿Se entiende? ¿Se entiende el sí, concepto? sí. Y fíjate, por otra parte, que si haces un diagrama de violín acá, este sí te habla más de la distribución. Fíjate que esta parte creciente, donde llega al máximo acá, que es más o menos en 30, coincide, ¿sí?, con el 30 que tenemos acá, en cuanto a la máxima frecuencia de la distribución. Entonces, si vos doblás, a ver si lo podemos ver así, X. Ahí va. No sé si se entiende lo que quiero hacer, pero fíjate que acá sí te habla un poco de la distribución que sigue los datos, el diagrama de violín. ¿Me explico con eso? Sí, total. Súper, ¿Sí? gracias. Ujú. Ahora, si quieren, hacemos el tema de cuántos datos atípicos tenemos, pero perfecto. ¿Se entiende en este caso por qué elegimos reemplazar por alguna medida de estas? Fíjense que podemos reemplazar o por la mediana o por el rango intercuartílico, en este caso, ¿no? Esas dos medidas sabemos que no son sensibles, o sea, que son robustas. ¿Sí? ¿Me ayudan a hacer eso? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo reemplazamos el BMI por la mediana o por el rango intercuartil? Ya uno, ¿eh? ¿Tiene que hacer un bucle? Bueno, no es necesario, o sea, podemos hacer algo así, ¿no? De mi data frame,
voy a agarrar el BMI, que son los que tienen datos nulos. ¿Sí? ¿Por qué lo voy a reemplazar? Bueno, voy a llenar fill NA, no me lo está tomando. Bueno, confío. Fill NA, ahí va. Voy a reemplazar, ¿sí? Los nulos, en este caso, por la mediana, por decir algo. Es decir, ¿cómo calculo la mediana? df BMI.median. Y lo que voy a hacer es decirle, reemplazalo en el data frame. Es decir, no me crees un data frame en memoria para obtener este dato. Con el inplace true, acordate que lo que haces es reemplazar en el data frame, en la instancia original de tu data frame. ¿Sí? Entonces, si vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a reemplazamos los none o los nulos, ¿sí? Por la mediana de esa columna. Y lo hacemos en el data frame original. Y fíjate que si ahora volvés a sumar df.bmi.isna df.isna.sum, fíjate que ahora no tenés ninguno nulo, ¿no? En BMI que tenías 201 registros, lo que hiciste fue reemplazarlo por la mediana, en este caso. O por el rango intercuartil, repito, o sea, cualquier medida robusta es válida para reemplazar este tipo de inconsistencias. ¿Está bien? ¿Sí? Tengo una consulta. Cuando Dale. le pones el rango intercuartil, o sea, te va tirando valores de ese rango, como que te va pegando al azar en el data frame. Pero la mediana es un valor único. Sí, Pero el rango intercuartil, en teoría también, ¿eh? Mirá, si haces... pues la resta de... Sí. Claro, si haces el BMI.describe... de Q3 menos o sea, 1. claro, o sea, es 32 menos 23. Sí, Sí, eso te listo. tendría que dar eso. Sí, Ok. es más fiaca de hacer, porque no sé si tenés un método que te dé IQR de esto, no me acuerdo. Si alguien me lo quiere buscar, por mí genial. Pero sí, o sea, los dos son únicos, a eso voy, ¿no? Y algo que no hablamos nunca, o sea, en general siempre ponemos ICNA y lo sumamos y nos cagamos de risa, pero muchas veces, o sea, los nulos o los not number o lo que fuese, no son los peores valores. Los peores valores son los que están mal cargados. Por ejemplo, acá no lo vi nunca, pero ¿qué pasaría? Quiero saber si en mi data frame, en BMI, hay un valor que sea 0. En este caso no. Pero ¿qué pasa? ¿Puede haber una persona con índice de masa corporal 0? No. O sea, alguien metió un dedazo, o no sabían qué poner, o no lo midieron y no lo cargaron. Entonces, no nos quedemos solamente con los ICNA o con los nulos. Tenemos que tener en cuenta también estos valores. ¿Se entiende? Por ejemplo, en este caso, un BMI de 0 también era una mala carga y también tenía que reemplazarlo por alguna medida robusta. Eso quiero que se entienda. A ver. Miren. Lo mismo que con la edad. Con la edad no hay valores nulos, pero no puede una persona de edad 0. O de edad 1000. Tendríamos que ver los outliers acá también y demás, ¿no? Lo mismo con nivel 0 de glucosa. No podría tener alguien con nivel 0 de glucosa, es que está mal medido. O sea, no siempre... No nos quedemos tranquilos midiendo los null, los none y listo. Tenemos que tener en cuenta también hacia arriba y hacia abajo a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? No sé si lo expliqué correctamente, pero... ¿Sí? O sea, no pensemos que lo más peligroso son los datos nulos. Tengamos en cuenta qué pasa si una persona tiene nivel de glucosa 0 o BMI 0 o lo que fuese. ¿Sí? Se complejiza ahí quizás si no conoces los datos, como decir, una edad 0 es algo lógicamente raro. Ahora, Sí. si es un dato que vos no sabes si 0 es raro o no, ahí te la regalo. Claro, tal cual. ¿Para qué voy a...? Ahí está el conocimiento del negocio también, ¿no? Que es Claro. importante. Sí, es una De de lo las que cosas más estemos difíciles, ¿no? analizando. Tal cual, tal cual, tal cual. A ver, para IQR y datos de FBMI, así decís. Listo. Rango intercuartil. Entonces, podemos El reemplazar ChatGPT por... no fui yo, fue el chat. Vamos, ChatGPT. Pero ChatGPT no va a conocer el negocio, así que ahí tenemos para investigar. Sí, todas estas cosas ya están, ya existen, ¿no? Bien. Bueno, gracias por la data. A ver, datos únicos. Algo que podemos llegar a chequear también son los datos únicos que tenemos, ¿no? Por ejemplo,
no sé, quiero justamente evaluar la cantidad de strokes por género, por decir algo. Entonces, print, datos únicos por género. ¿Cómo harían esto? O sea, esto está en pandas, ¿no? Si yo hago un df.gender, que es la columna, y pongo o unique o count uniques o lo que fuese, esto ya me devuelve un array de elementos únicos. ¿Sí? Es decir, lo que hace esto en definitiva es armar un set. Saben que un set es una estructura de datos que tiene Python, que fíjense que lo que hace es itera sobre todo ese conjunto y se queda con los valores únicos. Entonces, el unique de pandas hace eso, ¿no? Solamente que lo devuelve en un array. ¿Sí? Y bueno, te devuelve el data type en este caso. ¿Cómo graficamos o cómo hacemos un balance que tenemos, un diagrama de barras en definitiva, ¿no? De cantidad de strokes por género. ¿Quién me ayuda con eso? A ver si acá tenemos clases desbalanceadas y demás. SNS. Yo doy el primer paso. Llamamos al DF y le ponemos .var o Bueno, lo pueden hacer con sns.barplot o plt.var. Yo lo estoy usando Seaborn, pero pueden hacer .countplot acá, ¿no? Entonces, para hacer el countplot, recuerden, o para dibujar cualquier cosa en Seaborn, lo que pueden hacer es pasarle el data frame entero, ¿sí? Y en X, por ejemplo, en este caso, el gender. ¿Sí? ¿Qué me está midiendo esto? O sea, ¿estoy representando lo que quiero? ¿Qué opinan? yo quisiera ver ahí como las frecuencias, ¿cierto? Quisiera ver cuántas ¿Qué me personas está mostrando esto? Perfecto, lo que decía perfecto. Lo que me está devolviendo esto es qué cantidad de males tenemos, qué cantidad de females tenemos, qué cantidad de others tenemos. Pero fíjate que no me está relacionando esto con el stroke, en definitiva, ¿no? No me está diciendo qué proporción de hombres tienen stroke, qué proporción de mujeres tienen stroke, qué proporción de others tienen stroke. Entonces, esto está bien si solamente queremos ver un diagrama de barras, en definitiva, agrupado por género. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan del hue también? ¿Se acuerdan que yo podía representar más elementos en mi gráfico a través de lo que era el hue? Y lo que hacía esto era, lo agrupaba de esta forma, pero también lo dividía, ¿sí? O lo clasificaba entre de ese grupito de male, female y other, las personas que habían sufrido o no sufrido un stroke. Entonces, esto está muy bueno. Si yo me quiero quedar con el female y el male, ya está. Lo puedo hacer de esta forma. Pero si también quiero evaluar la cantidad o la proporción de personas agrupadas por sexo que tuvieron un stroke, puedo utilizar el parámetro nombrado que es hue. Y fíjense que lo que hace esto es te dice, ok, hay 2.000 personas, 2.000 hombres que no sufrieron stroke y, ni idea, 100 que sí lo sufrieron. Lo mismo con las mujeres, hay 3.000 mujeres que no sufrieron stroke versus 100, 120 que sí lo sufrieron. Entonces, este hue está bueno también para, además de generar el diagrama de barras por clases, ¿sí? Poder agrupar en base a una variable extra. Que en definitiva, nosotros queremos predecir esto del stroke o no. Entonces siempre vamos a tener que comparar esto para ver si es una proporción significativa. ¿Se ve esto? Podemos quedarnos con esta parte. O si le agregamos el hue, también podemos ver la proporción de strokes y no strokes en cada clase. En definitiva. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? ¿Se lo dejamos o se lo sacamos? ¿Qué quieren hacer? Lo dejamos. Lo dejamos. Bien, ok. Ahora, también, por otra parte, vemos que el tipo de trabajo, teníamos una hipótesis de que el tipo de trabajo era influyente o pensábamos que podía llegar a influir en el stroke o no stroke de una persona. Entonces, ¿cómo dibujamos eso? O sea, quiero dibujar o quiero agrupar en un diagrama de barras el work type. Fíjense que estoy trabajando con variables categóricas en este caso, ¿no? O sea, estoy siempre con variables categóricas, salvo el BMI, que era el que tenía inconsistencias, que tenía valores nulos. ¿Cómo dibujamos
el efecto del work type o el de la residencia, el que ustedes elijan, con el stroke. ¿Sí? ¿Cómo relacionamos esas cosas? Claro, Norma. ¿Cómo lo dibujamos? A ver, ¿quién me ayuda? sns.countplot. No me acuerdo, ¿no? Y ahora, primero podemos hacer un print trabajos únicos. fWorkType.unique. ¿Sí? Tenemos estos 5 trabajos. ¿Sí? ¿Cómo los dibujamos? sns.countplot. Le vamos a pasar todo el data frame y en X el workType, ¿no? Fíjense que es siempre lo mismo. Acá podríamos agrupar, ¿sí? Por las personas que tienen stroke o no. Pero en definitiva lo que estamos haciendo acá es comparar la proporción. Fíjense que la mayoría de las personas trabajan en el sector privado. Ahora, en mi hue le podría decir, bueno, a ver, compáramelo con la probabilidad de stroke. ¿Sí? Fíjense que si bien en el sector privado hay mayor cantidad de strokes, también puede deberse, digamos, a la alta proporción de personas que trabajan ahí. Entonces lo que deberíamos evaluar realmente es si hay una correlación, hay que trabajar tal cual, never work, pero pará. Bueno, o hay que tener, sí, bueno, alguna de estas, ¿no? Pero pará, no podemos concluir nada de eso, o sea, tendríamos que hacer un diagrama de correlación para ver si realmente es significativo el valor de esa variable versus lo que es el stroke en sí, ¿no? Acá no nos da esa información clara porque fíjate que la muestra es muchísimo más grande. ¿Se entiende, Ari? Yo pienso en porcentajes, no sé, capaz. En porcentajes. O Sí, sea, hay que pensar en porcentajes. si en vez de decir, bueno, tengo tantas personas, bueno, tengo el 10% de los que trabajan en el privado sufrieron stroke, algo así, como para... Exactamente, exactamente. A ver, vamos a ponerlo un poquito más lindo porque vamos a hacer cosas de estas. A ver, plt.xlabel. Vamos a poner tipo de trabajo. plt.ilabel es la frecuencia, o sea, el número de personas. Podemos rotar un poco los ticks para que sea mejor. Rotation 45 y plt.show. ¿Sí? O sea, ahí lo tenemos un poquito mejor. Creo que podemos cambiar también la paleta. A ver, palete. Set 2. Ahí está un poquito más lindo. Pero bueno, fíjense que esto no nos apresuremos a sacar conclusiones, ¿no? O sea, acá estamos haciendo un gráfico para ver, para tener una idea de cómo se distribuyen las cosas, pero realmente lo vamos a sacar con una matriz de correlación, a ver si están relacionadas las variables, en definitiva. ¿Sí? Fíjense que en cuanto a variables discretas o categóricas, no nos queda mucho para evaluar. Nos queda el tipo de trabajo, el tipo de residencia, ¿sí? Ever married, sí o no. Esta yo la pasaría un número para dar la correlación. Ahora si quieren lo hacemos. Pero vamos a ir con las variables continuas, con las variables numéricas. Así nos da un poquito más información. ¿Alguna duda con todo esto, gente? Pregunten lo que quieran, por favor, no se queden con las dudas. ¿Estamos bien? A ver. Vamos a explorar un poquito algunas variables numéricas. No voy a hacer con todo porque si no vamos a quedarnos siglos acá. Nivel de glucosa. ¿Sí? Recuerden que es average glucose level, este de acá, ¿sí? ¿Qué evaluarían de esta variable numérica? Antes de empezar a hacer las correlaciones y eso, digo, ¿no? ¿Qué evaluarían acá? Mínimos y máximos. Mínimos y máximos, ok. ¿Cómo lo harían? df, average glucose level. Vamos a hacer un describe de esto. ¿Sí? O sea, tenemos la media, tenemos el desvío estándar, tenemos el mínimo, el máximo. Bien. Podemos evaluar dos cositas. Podemos evaluar un diagrama de caja, a ver si hay algunos valores atípicos y demás. Data, df, y vamos a poner en i el average glucose level. Bueno, parece que hay bastantes valores atípicos, ¿no? Y además de hacer esto, o sea, tendríamos que ser capaces de reemplazar, antes de hacer lo que fuese, tendríamos que reemplazar por la mediana, por el rango intercuartil, lo que fuese, pero también deberíamos ver la distribución, ¿no? A ver qué distribución sigue esto. Entonces, puedo hacer un isplot, también pasándole todo el data frame, y en X pasarle el average glucose level, con el KD en true. Profe, ¿no tenemos que sacar los nulos también? Los NaN.
Bueno, fíjate que ya medio que lo habíamos hecho antes, pero si hacemos un df.icna.sum, Claro, tenés razón. fíjate que no tenía, o sea, el único que tenía NaN era el BMI, ¿no? Que también lo que hicimos fue ver un diagrama de caja y ver si tenía valores atípicos, en definitiva. Y esos valores atípicos fueron los que reemplazamos por la mediana, ¿sí? Acá deberíamos hacer el mismo procedimiento en general, ¿no? Deberíamos reemplazar esos valores atípicos, por lo general, por la mediana, ¿sí? Lo que fuese. ¿Qué harían ustedes? A ver, cuéntenme. ¿Lo reemplazarían? ¿Lo dejarían como estaban? ¿Siempre los valores atípicos son malos? ¿Qué habíamos hablado de eso? Y acá, o sea, para predecir un ataque, un valor de glucosa alto, me parece que puede ser importante. No sé si habría que sacarlos. Tal cual, tal cual. A ver, una cosa es que rellenemos los nulos, que sabemos que no están cargados. Pero, como habíamos hablado antes, ¿no? Los valores atípicos no significa que esté mal el conjunto. De hecho, como dice la compañera, puede ser un punto clave, ¿sí? Para poder predecir un stroke o no. Entonces, no siempre que veamos esto, tenemos que asustar y reemplazar por lo que veamos, ¿sí? Tenemos que entender que son parte de los datos y que en este caso, justamente, capaz hay una correlación alta entre tener un stroke y tener un nivel de glucosa elevado. ¿Está bien? Entonces, no corramos a reemplazar cuando veamos esto en el diagrama de cajas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien la compañera, no sé quién era, Marcela, ¿no? Ok, Sí, ok, sí, ok. sí. Bien, entonces, una vez que hacemos esto y sacamos todas las conclusiones que tenemos que sacar, vemos cómo se distribuyen los datos y demás, ¿sí? Lo que deberíamos hacer, ¿sí? Es empezar a jugar con las relaciones que tienen estos datos. Porque, como dice la compañera, quizás hay una relación súper importante entre el nivel de glucosa, o si fuma la persona o no, o si está casado o no, o lo que fuese, ¿sí? Y el impacto que tiene en el stroke. ¿Vale? De hecho, algo que no hicimos es el si está casado o no, ¿no? Entonces vamos a hacer un count plot de esto, ¿sí? Y vamos a ver la conclusión que habíamos dicho de si estar casado afecta o no. Eso lo dijo Ceci, ¿eh? Que quede registro. Entonces, fíjense lo siguiente. Acá, evidentemente, las personas que están casadas tienen más riesgo de sufrir strokes, pero todavía no sabemos si es tema de proporciones. Quizás simplemente se deba a que hay una muestra mucho más grande de personas que están casadas, ¿sí? Entonces, todavía no podemos decir nada, no es concluyente. Si fuese la misma altura, ¿sí? Y la proporción fuese mucho más baja, sí, capaz podríamos sacar una conclusión apresurada, pero por ahora no es nada concluyente esto. Entonces, vamos a hablar un poquito de la covarianza y la correlación que tienen las cosas. Y acá me voy a meter con la parte teórica para la gente que le gusta la matemática y todas esas cosas, ¿no? Y correlación. ¿Qué me pueden decir de la covarianza y la correlación? Primero, ¿qué era la varianza? Que lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Cómo están distribuidos los datos con Ok, relación a la media? bien. Me gusta. ¿Y te acordás cómo se expresaba eso matemáticamente? Voy a buscar la barra invertida. Ya me da vergüenza esto, pero bueno. Barra invertida. Ahí está, tuki. ¿Cómo se expresaba eso? La varianza de x, o sea, la varianza que seguía esta variable aleatoria era igual a ¿qué? A la sumatoria. ¿Sí? Le poníamos sigma mayúscula. ¿Desde dónde iba? Desde n o i, o sea, a todos los elementos del conjunto. Y básicamente lo que tenía que hacer era sumar todos los elementos del conjunto. ¿Qué tenía que sumar de los elementos del conjunto? Bueno, tenía que hacer la diferencia entre la medición, el dato en definitiva, ¿sí? Y la media, ¿no? Y a eso lo tenía que dividir, podemos hacer algo así si quieren, una fracción, así queda más prolijo. Lo divido por n. ¿Sí? Esto era la varianza de la variable aleatoria x, ¿no? Era justamente la diferencia que teníamos respecto a la media, definitiva. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Divídelo por n. Sí, ahí va. Bien. Sí, sí. Entonces, ahí va. La covarianza y la correlación son muy útiles para comprender justamente la relación entre dos variables continuas. ¿Está bien? La covarianza, ahora vamos a poner la formulita, pero indica si ambas variables varían en la misma dirección. ¿Sí?
Cuando pasa eso hay una covarianza positiva, es decir, si una aumenta y la otra aumenta, la covarianza es positiva. Si una aumenta y la otra disminuye, la covarianza va a ser negativa. En general, no nos sirve el número que nos da, no nos sirve si la covarianza es 20 o si es 10. Solamente nos quedamos con el signo que tiene la covarianza para saber en qué dirección van esos elementos. Entonces, no importa el valor numérico, ¿sí? Solo el signo de la covarianza es útil. Mientras, por otra parte, la correlación explica el cambio de una variable, indica el cambio de proporción de esa segunda variable. ¿Está bien? Y lo que tiene de copado la correlación es que tiene un rango acotado, o sea, va entre -1 y 1. Cuando una correlación es de 1, significa que es una correlación positiva perfecta, es decir, las dos van en aumento perfectamente. Si es negativa esa correlación, se queda con el signo de la covarianza y te dice que es una correlación perfecta negativa. Si uno aumenta, el otro disminuye. Por otra parte, si la correlación es 0, ahora ponemos todo esto, no se preocupen, indica que no hay correlación alguna, no hay relación entre esas variables. ¿Se entiende? Y eso es súper útil porque lo que vamos a armar es una matriz de correlación, es decir, vamos a ver cómo se combinan o cómo se correlacionan todas esas variables, la una con la otra, para ver qué efecto final tiene sobre lo que queremos predecir o sobre lo que queremos estimar. ¿Sí? Si no me entendieron nada, no se preocupen, vamos a poner numeritos. Fran, la resta debería estar al cuadrado. Ah, sí. Pasa que le da al cuadrado es difícil. A ver, varianza. Varianza, Wikipedia. A ver si esto trabaja también con látex. De esperanza al cuadrado, bla, bla, bla. Ya la definición esto, che. Tanto. Ahí está. Sí, sáquenlo de Wikipedia. Igual fíjate que la varianza al cuadrado, vamos a elevarla. A ver cómo elevamos esto sin romper todo al cuadrado. Ahí está. Y acá deberíamos poner, si queremos ser un poco más prolijos, esto es x sub i. Ahí va, ¿no? La muestra menos la media al cuadrado sobre n. Ahí va, bien. Gracias, Cami. Bueno, la covarianza. Fíjense la diferencia, ¿no?, entre la varianza y covarianza. La covarianza involucra dos variables. Ahora, es decir, queremos medir la relación o cómo están relacionadas una respecto a otra. Fíjense que antes la varianza hablaba de una variable, nada más. En este caso, la covarianza, estamos hablando de dos variables distintas, x e y. Y fíjense que matemáticamente, a ver, vamos a expresarlo como sigma, ¿sí? Va a ser la sumatoria, ¿sí?, de todos los elementos, conjunto, a ver si podemos enter, ahí va, de todos los elementos, y fíjense que lo que vamos a hacer acá es doble paréntesis, y va a ser x sub i, es decir, la medición de ese elemento, menos ese elemento, fíjense, menos la media de ese elemento, exactamente igual hasta ahora, pero acá lo vamos a multiplicar también por la diferencia, o sea, la resta que hay entre i, o sea, la otra variable, y la media. Y sub i menos bar i. ¿Se ve la diferencia? Y todo eso dividido por n. Voy a poner 1 sobre n acá si no me queda tanto lío. Me quedó horroroso. Ahí va. ¿Se ve la diferencia? Fíjense que en esta ecuación lo que estamos haciendo es involucrar dos variables distintas. Entonces, como les decía, la covarianza, ¿sí?, sirve para comprender la relación entre las variables continuas e indica si ambas variables varían en la misma dirección, covarianza positiva, y si una varía en una dirección y otra varía en otra, covarianza negativa. A partir de esa covarianza y de esa varianza es lo que sale el coeficiente de correlación, que lo habrán visto, capaz si lo vieron, como P de X. En general hay varios coeficientes de correlación, el que más se usa es el de Pearson, pero bueno, hay coeficiente de correlación de Pearson, de Spearman, de Kendall, creo que son esos tres, corríjame si me equivoco. ¿Se entiende este concepto? La covarianza, ¿qué dice? A ver, ¿para qué me va a servir la covarianza? Para ver si aumenta o disminuye la distribución. Bien, una variable respecto a la otra, ¿no? No me importa el número, me quedo con el signo. Si hay una covarianza positiva, ¿qué significa? Que si uno aumenta, la otra también.
que si uno aumenta la otra también. Y si hay una covarianza negativa, Si uno aumenta, la otra disminuye. O bien, viceversa. bien. Y acá este es el coeficiente. Por favor, corrígeme si me equivoco, es coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, ¿entendida la covarianza? Tenemos que entender la correlación. Como no me importaba el numerito antes, ¿sí? Me importaba solo el signo, acá en el coeficiente de correlación sí me va a importar el número, porque va a estar en una escala acotada. Es decir, ¿por qué uso la correlación? Porque me permite comparar cosas. Es decir, yo sé que si, por ejemplo, imagínense la variable edad respecto a peso, no sé, por decir algo, ¿sí? Es de 0.3, imagínense que el coeficiente PXY es 0,3, lo que estoy diciendo acá es, ok, estas dos variables tienen una correlación positiva, es decir, a medida que aumenta la edad, aumenta el peso. Es una correlación débil, ¿por qué? Porque este coeficiente de correlación está entre -1 y 1, siendo 1 que están perfectamente correlacionados, ¿sí? Positivamente, y siendo -1 que están perfectamente correlacionados negativamente. Imagínense que me da este resultado. Edad y peso. El coeficiente de correlación es 1. ¿Qué podría decir de estas dos variables? Viene a ser como un extremo positivo. Claro, es decir, Relación. indefectiblemente, si aumenta una variable, aumenta la otra. En definitiva, ¿no? Yo lo que podría decir es que P de XY, si digo que esto es 1, imagínense que X es el peso, e Y es la edad, lo que podría decir acá es, ok, están perfectamente correlacionadas, si una aumenta, la otra aumenta. ¿Sí? Por ejemplo, también podría decir, no sé, mismo ejemplo con edad e ingreso, ¿no? Y digo que es 0.8. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumenta la edad, aumenta el ingreso. No están correlacionadas perfectamente, pero tiene un índice de correlación bastante alto. ¿Sí? Lo mismo, si este valor me da negativo... Fran, dale, obvio. perdón, antes de pasar a otro Listo, ejemplo, dale. cuando vos decís, si la correlación es perfecta, te da 1, ¿viste? Y Sí. decís, si una variable aumenta, la otra también es, pues son a veces unidades distintas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la edad y el ingreso. Si te aumenta un Sí. año, significa que te aumenta cuánto el ingreso. Claro, no. A ver, te dicen que están correlacionadas, que dice siempre que aumenta una, aumenta la otra. La proporción es otra cosa. ¿Sí? Y no Te habla de como la correlación. Claro, te habla de la tendencia bien. esto, ¿no? Porque puede ser que sean unidades distintas, escalas distintas, lo que fuese. Claro, vos lo que sabés es, ok, estas dos variables están correlacionadas. En general, mientras más alto es este coeficiente de correlación, más influyente es a la hora de entrenar a nuestro modelo o la capacidad de predicción que tenga nuestro modelo en base a estas features. ¿Sí? Perfecto. Y miren esto, porque no me quiero poner a hacer cuentas acá a lo loco, pero lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo les dije que esto era para variables continuas, en definitiva, ¿no? O para variables numéricas, en general lo vamos a usar. Entonces, si yo hago .df.core de correlation, esto lo que me devuelve es una matriz, ¿sí? Que fíjense que lo que tiene acá son todas las variables, digamos, numéricas. El ID lo tendría que eliminar, claramente, pero a esto se le llama tablita de doble entrada, ¿no? Es decir, yo me puedo fajar acá en stroke, cualquier cosa, parar acá en stroke, y digo, bueno, ¿qué correlación tiene el ID respecto al stroke? Bajísima. Sí, igual no tiene sentido el ID, ¿no? Pero, ¿qué correlación tiene la edad respecto al stroke? 0.24. O sea, estas dos variables están débilmente correlacionadas. Pero a medida que aumenta la edad, ¿sí? Aumenta un poquito el riesgo de sufrir stroke. Lo mismo con la hipertensión. Lo mismo con el heart disease. Lo mismo con el average glucose level. ¿Sí? Fíjense que las demás tienen una correlación bastante baja. Pero hay un montón de cosas que acá no están apareciendo. O sea, si yo hago df.sample1, fíjense que acá, por ejemplo, la columna ever-myriad o la variable esta no aparece nunca. ¿Por qué? Porque es una variable categórica, ¿no? Fíjense que work type tampoco aparece nunca. Residence level tampoco aparece nunca. El smoking status, que debería ser importante, tampoco aparece nunca, porque son variables
categóricas. Entonces, una parte importante para entender también la correlación que tienen estos datos es justamente hacer esta transformación de categóricas a variables numéricas. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Algo que podemos hacer para ver esto un poco más lindo es hacer un heatmap de esto, ¿no? Si yo pongo sns.heatmap, lo que va a hacer es hacerme un diagramita, un mapita de calor respecto de las variables. Ustedes dirán, ¿qué corno es esto? Nadie entiende nada, ¿no? O sea, sí, faltan un par de cosas. Si ustedes le ponen a not en true y le ponen, no sé, un CMap de blues, a ver si podemos cambiar el color, acá tiene un poco más de sentido, ¿no? Entonces, fíjense que esta parte de feature engineering está buenísima porque quizá para alimentar a mi modelo, ¿sí? Imagínense que entreno a mi modelo de Machine Learning con toda esta información. Pero después digo, y realmente el BMI tiene muy poco que ver, o sea, afecta muy poco esto. Ok, podría probar eliminándolo. Después, a ver, respecto a stroke. El ID, bueno, claramente hay que sacarlo. Quizá me quedaría con estas variables, con la edad, la hipertensión, el heart disease, el average glucose level. Y tendría también que transformar todas las variables categóricas en variables numéricas. ¿Se entiende eso? Entonces, fíjense que vamos aprendiendo más cosas, ¿no? Más allá de los gráficos que hay que hacer y las conclusiones precipitadas que podemos sacar, esto es importantísimo para entender la correlación, ¿sí?, que tienen dos variables. ¿Sí? ¿Y cómo se interpreta esto? Me paro en la columna que me interesa, por ejemplo en este caso stroke, y lo comparo, ¿sí? O me paro en la fila, en este caso stroke, y lo comparo contra las columnas. Mientras más alto es el coeficiente de correlación, más relacionadas están esas variables. ¿Sí? Y mientras más bajo, más cercano a -1, mayor correlación perfecta negativa van a tener. Exacto, y lo que dice Jimé, ¿no? Cuando se acerca más a 0, significa que, claro, menos correlación hay entre esas variables. Fíjate que la única forma de que haga 0 esto, ¿sí?, es que o la multiplicación de la varianza sea muy alta o que la covarianza sea muy baja. Y fíjate que si la covarianza tiende a 0, significa que la relación que tienen estos elementos es 0. ¿Sí? Que coinciden con la media o lo que fuese. ¿Sí? Pero bueno, eso es importante. -1, correlación perfecta negativa. 1, correlación perfecta positiva. Y en el medio, o sea, lo más cercano a 0, significa que no hay correlación entre esas variables. ¿Se entiende, Jimé, eso? Vamos a sacarnos la duda si estar casado afecta de alguna forma esto. ¿Cómo lo harían? A ver, ¿quién me ayuda? Fíjense que acá no me aparece Ever Marriott, ¿ok? ¿Cómo hacemos para que me aparezca? ¿Qué tipo de variable tendría que ser? Hay que pasarla de categórica a numérica. Hay que pasarla de categórica a numérica, exacto. Entonces, lo que queremos hacer es, vamos a pasar la columna Ever Marriott a numérica. ¿Qué va a ser? ¿Numérica continua? ¿Numérica discreta? ¿Qué piensan que va a ser? Discreta. Discreta, ¿no? O sea, tenemos sí o no. Bien. Numérica discreta. Tenemos varias formas de hacer esto, realmente. Yo creo que les había hablado algunas. En general, usamos o getDummies o One Hot Encoding. ¿Sí? Esto es para pasar de valores categóricos a numéricos discretos. ¿Sí? Ahora, hay otra alternativa que es Label Encoder. Label Encoder se usa mucho cuando necesitamos o cuando el orden es importante, ¿no? Cuando la variable es categórica ordinal. En este caso, no sé, paciente, como habíamos dicho, ¿no? Leve, grave, muy grave. En este caso no es ordinal la variable, es sí o no. Entonces, cualquiera de estas dos técnicas, o getDummies o One Hot Encoding, podrían resolvernos este problema. ¿Qué pasa? getDummies viene por defecto en pandas. Entonces, para hacer análisis descriptivo, es muy útil utilizar este método getDummies. Mientras que cuando estamos trabajando con pipelines de Machine Learning o lo que fuese, utilizamos técnicas como One Hot Encoding. ¿Está bien? Pero ambas, ¿sí?, vamos a ver que nos van a dar el mismo resultado. En general, repito, cuando hacemos análisis descriptivos, para hacer coeficientes de correlación o lo que fuese, usamos getDummies, y cuando ya estamos trabajando o cuando separemos en train y en test datos para entrenar nuestro modelo, vamos a usar One Hot Encoding. Pero resuelven el mismo problema. Lo que van a crear son columnas. Y ahora lo vamos a ver. Categóricas ordinales.
¿Sí? Si no me entendieron, ya les digo lo mismo. No se preocupen, ahora lo hacemos. Tengo una Entonces, duda. dale. Ceci. Una vez usé map, pero no sé si está mal. Map. O sea, creaste un mapa O para sea, transformar automáticamente. claro, con la función esta map que, que busque tal valor de texto y lo reemplace por un 1 o por un 0. Ok, podrías hacer eso. ¿Podría servir? Es más laborioso. Podría ser un replace. En general, y esto también es importante, ¿no? Los modelos, por ejemplo, de regresión, ya sea simple o múltiple, se comportan mejor, esto es medio tricky, pero se comportan mejor cuanto mayor cantidad de features tenga el modelo, ¿sí? Cuanto mayor cantidad de features tenga el dataset. Vamos a ver después que hay dos coeficientes o dos métricas para evaluar modelo de predicción por regresión, modelo de predicción en general, que son el root mean square error, o sea, la raíz cuadrática del error medio, ¿sí? Y también tenemos el coeficiente R cuadrado. En general, mientras más features tengamos, mayor va a ser el R cuadrado de nuestro modelo. Por eso se usa algo que se llama R cuadrado ajustado, que penaliza por la cantidad de variables que se agregan al modelo. ¿Por qué voy con todo esto? Porque sí, se puede hacer un replace, pero en general lo que buscamos para este tipo de modelos es que tenga mayor cantidad de columnas. Siempre que tengamos variables binarias en este caso, ¿no? Deme un segundo y se los Ahora explico. entiendo. Igual ahora me cierra un poco más. Mira, vamos a hacer esto. De pandas voy a agarrar getDummies. Fíjense que apreté tabular y me saltó esto. Las variables dummy son estas variables, ¿no? Me va a crear una columna. Y lo que voy a hacer es decir, ok, te voy a pasar mi data frame y la columna que quiero que me transformes en variables dummies es everMyriad. ¿Sí? Y aquí voy a agregar un parámetro nuevo que es drop first en true. Ustedes dirán, ¿qué corno significa lo que acabamos de poner, no? Si aprieto df, van a ver lo siguiente. Voy a hacer un head, así no tanto quilombo. Fíjense que me voló la columna everMyriad. Chau, se fue. Pero lo que hizo fue crearme una columna nueva con el mismo sufijo, ¿sí? everMyriad, y lo que hizo fue ponerle el -yes, que era el valor que tenía. Recuerden que tenía dos valores posibles, ¿no? Yes or no. Vean esto porque es importante. Voy a ejecutar de nuevo el dataset de arriba de todo. ¿Dónde estás, pequeño saltamontes? Acá. Lo ejecuto de nuevo. Voy abajo. Y fíjense qué pasa si no le pongo el drop first en true. Me va a mantener dos columnas. Sí, fíjense que el drop first lo que hace es eliminar la primera columna dummy que crea pandas, en este caso. Entonces, fíjense que por eso existe el drop first, ¿no? Porque en este caso las categorías son mutuamente excluyentes. Es decir, una persona no puede estar casada al mismo tiempo que no está casada. Se llama piratería eso, ¿no? No importa. Fíjense lo siguiente, entonces, drop first lo que hace es eliminar esta columna y me dice, che, con una columna es suficiente. Lo que va a crear es n-1, siendo n la cantidad total de valores únicos, n-1 features. ¿Sí? Entonces, me va a crear nuevas columnas con un valor booleano, 0 o 1. ¿Se entiende? Escucho todas las dudas que tengan, por favor, ejecutar de nuevo con el drop first. Ahí, Lucho, yo sé que sos completamente honesto, así que si queda alguna duda o explica algo para... Justo me estaba desmuteando. Ahí va. ¿No entendiste la diferencia entre el drop first y el no drop first? Sí, la entendí, pero me queda la duda, o pregunto para reconfirmar. Solamente si las dos categóricas son mutuamente excluyentes, porque en el word type no serviría, digamos, porque no es que tenés o uno o el otro, tenés o privado o self-employee, o había 3 o 4 categorías, digamos. En este caso tenemos solo 2. ¿O está casado o no? Hagámoslo con todas. Ahí voy con eso. A Badu habías preguntado, ¿no? ¿No entendiste la diferencia entre qué y qué? Sí, entre sacar el true o no. Sacar el... Ok, bien. Acá se entiende que lo que hizo fue crearnos dos columnas, ¿no? everMyriad no, que era fíjate que el sufijo es la categoría que no está casado, y everMyriad yes, que el sufijo, en este caso, es que sí está casado. Lo que yo digo es, una persona no puede estar casada al mismo tiempo que no está casada. Entonces fíjate que siempre que vos tengas un 0 acá, vas a tener un 1 acá. Eso se entiende, ¿no? Bien, eso se llama mutuamente excluyente. Es decir, una no puede existir, o sea, uno no puede estar en el mismo estado que la otra, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿qué hace el famoso in place? Mira, fíjate que acá teníamos esta columna, everMyriad.
¿sí? Que le correspondía el valor que sí. Y acá, cuando le habíamos sacado ese parámetro, nos generaba 2 columnas. ¿Sí? Es decir, nos generaba 2 features. Uno por cada valor que podía llegar a tener esta columna. ¿Eso se entiende? Sí. Bien. Ahora, si le damos el drop first en true, lo que va a hacer es generarnos n-1 features. Es decir, si hay 2 estados posibles, nos va a generar un solo feature, porque las categorías son mutuamente excluyentes. Entonces no tiene sentido tener 2 features para categorías excluyentes, porque va a ser siempre 0 y en el otro siempre 1. ¿Chao, Alex? Entonces, mirá la diferencia. Aprieto esto, lo doy de nuevo acá, y fíjate que me elimina la columna de Evermarried en no. ¿Se entiende? Entonces, cuando acá tengo un 1, ya por default va a interpretar que la otra columna hubiese sido 0. Entonces no tiene sentido crear las 2 columnas. ¿Me explico con eso? Sí, ya entendí. Ahí va. Por lo general se usa el último parámetro. El drop first por lo general va en true. Y vamos con lo de Luchito. Ahí va, ¿no? Una persona no puede trabajar de privado y ser autoempleado, a menos que tenga varios trabajos. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero fíjate que sería distinta la situación. Te pondrían privado, self-employed. Entonces, podemos aplicar lo mismo para el otro. O sea, si hacemos df es igual a pd.getDummies y decir, bueno, ok, quiero generar variables dummies respecto a la columna workType y quiero hacer el drop first. Y quiero poner el drop first en true. Fíjate lo siguiente. Acá yo tengo, vamos a hacer el set de df workType. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Si yo genero estas variables dummies, lo que me va a generar es n-1 features. Entonces voy a tener 4 columnas bobas, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, f, que tenga esta nomenclatura. Never work, privado, self-employed, work children. Y fíjate que en este caso lo que me está diciendo es, ok, trabaja en el privado, es autoempleado, y si todas tienen 0, ¿sí? Lo que me dice es, bueno, la opción faltante. ¿Se entiende, Luchito? Sí, ahí sí. ¿Mejor? ¿Peor? ¿Difícil? ¿Fácil? Sería como que te crea n-1 columnas, o sea, features, ¿no? Exacto. Cuando le pasas el drop first, te crea n-1 features. Si vos no le pasas esto, te va a crear n features, siendo n el número de elementos o el número de categorías, el número de elementos que tiene esa categoría. Claro, y si te da en este caso las 4 ceros en WordType, sería la faltante, creo que es Exacto. other, ¿no? Sí. Other. Exacto, exactamente. O sea, si todos estos elementos tienen 0, como bien decís vos, implica que, bueno, trabaja en other, está en la otra categoría. Exacto. Y ahí, perdón, ¿reconoce cuál tiene todos los valores en 0 y esa es la que borra? ¿O cuando le ponemos el drop first? Reconoce que... No, lo que te hace es eliminar justamente la primera posible, ¿no? En este caso nos eliminó la columna other. ¿Sí? ¿Y cómo sabe que esa es la que queremos eliminar y no elimina No, otra? es que no importa, o sea, imagínate que me hubiese eliminado esta y hubiese considerado la otra columna como other, era lo mismo, realmente. A mí no me importa si es que dice other, o trabaja en privado, o trabaja en self-employed, no me importa cuál me elimina. Lo importante es tener 4 porque son categorías excluyentes. Entonces, como decía Luchito, ¿no? Si todas están en 0, ¿qué implica? Y bueno, ¿qué es la otra? Claro, lo que te importa es la listo, ya entendí. combinación No, de listo, 0 y Te 1 importa la para, combinación. Gracias. para ver Ahora qué sí. mirás. Tal cual, te Ahora importa la sí. combinación. Ahí va. Yo sé que es medio complicado hasta la parte de feature engineering al principio, pero en general las técnicas que se usan son esas, ¿no? Cuando trabajamos con variables dummies, lo hacemos, ¿dónde estoy? Acá, me voy a quedar con esto. Cuando trabajamos con variables dummies, en general lo hacemos para el análisis descriptivo. Cuando estamos trabajando con modelos, lo que hacemos es aplicar las otras técnicas. Van a ver que el one-hot encoding es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia por el label encoder, por ejemplo, que es otra técnica? Que en vez de crearnos columnas, lo que va a hacer, por ejemplo, es acá en el work type va a poner un 1, acá un 0, un 1, un 1, un 2.
Entonces, le va dando valores numéricos escalados, ¿sí? Del 0 al 3 en este caso. Pero no transforma o no crea nuevas columnas. Directamente lo que hace es agarrar, como ustedes dijeron, con un map o con un replace, lo que hace es ponerle un valor numérico dentro de la misma columna existente. ¿Sí? Eso es lo que hace el label encoder. Pero el one hot encoder o el getamiz lo que hace es crear nuevas columnas en general. ¿Dudas, consultas con esto? Yo sé que puede ser complicado, así que cualquier duda que tengan. ¿No? ¿Luchito? Perfecto. Bien. Por mí, clarísimo. Vamos a ver qué onda esto de... Vamos a hacer la nueva correlación. sns.heatmap. Vamos a hacer df.core. Siendo df, ahora, fíjense que tenemos una nueva columna numérica. Vamos a ponerle el anot en true. El único CMap que me acuerdo es el de azules, así que si hay otro más lindo, por favor, pásenmelo. Yo no me acuerdo otro. Y vamos a hacer plt.show. Y fíjense lo siguiente, de stroke es esta fila. Quiero comparar contra el Evermirror. Fíjense que hay una correlación bastante débil, ¿no? O sea, claramente es mucho más preponderante la edad, la hipertensión, bueno, no por tanto, la mente informadas, ¿no? El BMI podríamos eliminarlo. Entonces, fíjense que hay una correlación bastante débil entre estos elementos. ¿Qué opinan? Mucho. Igual, eso no te sirve ya para rechazar la hipótesis nula de que es, si está casado, tiene más probabilidad de stroke, ¿no? No sé, te pregunto a vos, ¿me sirve eso? No, yo te pregunté a vos. No, a ver, para rechazar esa hipótesis nula, en realidad lo que debería hacer es tomar algún criterio de p-valores. O sea, este coeficiente de correlación me dice, sí, ok, hay una correlación muy débil, pero tendrías que agarrar el criterio de p-valores para rechazar la hipótesis nula. Sí. Sí. Esto no sé si me sirve, che. A ver, cuando veamos modelos lineales, vamos a ver que tienen que cumplir un montón de cosas. O sea, la distribución de residuos tiene que ser normal, tiene que haber cierta homeostasticidad dentro del conjunto. ¿Se tiene que cumplir todas para hacer un modelo lineal estadístico? Sí. Realmente no tiene que haber colinealidad entre variables. O sea, imagínense que en un dataset de 10.000 filas y 11 features que no haya colinealidad es casi imposible. Entonces, se tienen que cumplir un montón de hipótesis para poder aplicar un modelo estadístico, pero vamos a ver que en la práctica, sí, bueno, lo hacemos igual, realmente, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que extrapolamos de la matemática pura, que son, ok, se tienen que cumplir estos 4 postulados, estas 4 hipótesis para aplicar un modelo lineal, y lo que pasa en la realidad. En general, nunca se cumplen esas hipótesis en la realidad, ¿está bien? Simplemente nos quedamos con estas cosas y empezamos a hacer feature engineering y empezamos a eliminar y agregar features para ver cómo se comporta nuestro modelo. ¿Está bien? Por eso digo que es medio a ojo las cosas, porque nunca se cumplen las hipótesis necesarias para aplicar un modelo, en este caso. Entonces, por eso le digo, bueno, este parámetro puede valer 10 o puede valer 15. Porque si ya no se cumple el modelo, todo lo demás es a ojo. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, Lucho? Sí, tal cual. Un modelo matemático también es muy ideal, ¿no? Como decís, Fran. Exacto, no pasa nunca. Claro. No pasa nunca. Pero bueno, no importa. ¿Se entendió todo esto, chicos? Chicas. Sí. Algo que podemos hacer para terminar, para joder un poco, y se lo dejo a tarea a ustedes, la parte de las hipótesis, es ver cómo se distribuyen los outliers, que ahí me lo habían pedido. ¿Cómo vemos los outliers? Por ejemplo, del BMI que habíamos hablado. Ok, sabemos que para que algo sea un outlier, ¿sí? ¿Qué tenía que pasar o qué se tenía que cumplir para que lo pueda dibujar como un outlier? Tenía que distar más del 1.5 por el Exacto. Entonces, yo lo que puedo hacer es, para sacar el Q1, puedo quedarme con el 0.25. Esto es el Q1. ¿Sí? Si yo imprimo esto en pantalla, me da el Q1. O sea, agarro el índice en masa corporal y le aplico el cuantil 0.25. Lo mismo con Q3, o sea, yo puedo agarrar el DF, PMI,
y quedarme con el 0.75. Entonces, el rango intercuartil de esto va a ser Q3 menos Q1. ¿Sí? Y para esto lo que puedo hacer es definir un umbral superior que sea 1.5 veces más grande que mi QR y un umbral inferior que sea 1.5 veces mi QR. Entonces, puedo hacer algo así. Umbral superior va a ser igual a Q3 más 1.5 y QR. Y el umbral inferior, ¿cómo piensan que va a ser? ¿Cómo me alejo? Uno menos. Claro, pero mi Q1, ¿no? Creo que había dicho eso. 1.5, el IQR. Entonces, fíjense que acá ya tengo como mi intervalo en donde deberían caer mi nube de puntos para que sea considerado parte del conjunto y no un outlier. Entonces, una vez que tengo esto, podría decir, bueno, ok, mis outliers, ¿cómo los calculo? O sea, ¿cómo filtro en mi data frame, en la columna de índice de masa corporal, estos valores atípicos? ¿Cómo lo filtrarían? Todo lo menor al umbral inferior y todo lo mayor al umbral Bien. superior. Ok, o sea, el BMI debería ser mayor al umbral superior o, saben que a veces me agarran como medio USB cuando hago esto, DF BMI menos umbral inferior. Cerré bien los paréntesis. Si no tiro error. Casi. ¿Dónde lo cerré mal, che? A ver, ¿quién me ayuda? Acá nunca cerré este, ¿no? Y este está más. Ahí está. Entonces, fíjense que de esta forma lo que estoy haciendo es filtrando en mi dataset todos los outliers. ¿Sí? ¿Cómo sé que son outliers? Ok, porque caen por fuera, o sea, se van hacia arriba de mi umbral superior, o bien se van por abajo de mi umbral inferior. Entonces, todo lo que resta, ¿sí? Son outliers. Y fíjense que tienen 110 registros. Ok, hay 110 outliers dentro de mi conjunto. En caso del BMI, ¿no? Y ahora, ¿cómo los grafico? ¿Cómo podemos visualizar cómo se comporta esta distribución de outliers? ¿Quién me ayuda? Lamentablemente los gráficos hay que pensarlos, che. Voy a pensar con ustedes, ¿eh? Vamos por lo seguro. Vamos a graficar los puntos que no son outliers. Entonces, pueden hacerlo con Seaborn, con PLT, qué sé yo. Scatter, en el otro sería scatterplot, lo mismo. Entonces, de mi data frame, en el X quiero todos los elementos. Quiero todos mis índices. En el Y, lo que quiero es mi BMI. Y label, acá le voy a poner datos. O sea, estos serían mis datos. Fíjense, acá tengo todos los registros y en el eje Y lo que tengo es el valor del BMI. ¿Se acuerdan cómo hacer para ponerle cierta opacidad? Porque yo no. Ah, alfa, gracias. Gracias, no sé quién lo dijo, gracias. Alfa. El otro día, de hecho, salió ahí un comentario en el grupo de Data Aventureros en WhatsApp que hablaba de la opacidad, ¿no? Para ver las 9 puntos. Acá podemos ver la concentración. Ok, y ahora, los outliers, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo graficamos? lt.scatter, es lo único que sabemos. Ok, si ya tengo los outliers, en el X quiero los elementos, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo, outliers.index. Y fíjense que en el eje Y yo quiero el valor del outlier. O sea, sería lo mismo, solamente que el índice de masa corporal lo sacaría del outlier, que es un data frame, como tenemos acá. El color, vamos a ponerlo en rojo. Fíjense cómo se ven los outliers acá, ¿no? Ahora vamos a poner un alfa 0.6. En PLT vamos a darle un X label de índice y label BMI.
Esto le pusimos un legend, entonces vamos a poner acá un label que sea outliers. Ahí va. lt.show. ¿Se ven cómo se visualizan los outliers? Fíjense que acá lo que estamos haciendo es simplemente filtrándolo en pandas. ¿Sí? Tiene que cumplir esta condición en base a nuestra regla empírica que definimos. Estamos generando un data frame solo con outliers y lo que estamos haciendo es un diagrama de dispersión de cómo se visualiza la cantidad frente al valor de BMI, ya sea del punto del data frame o del punto data frame con outliers. ¿Se entiende esto? Quilombo, fácil, difícil.